Buenas noches. Nos vamos a salir un poco de todos los temas de la coyuntura para entrar en los temas de la coyuntura, pero desde una perspectiva diferente. Lo vamos a consultar a Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba y Asociados, sobre sus últimas encuestas. ¿Qué están pensando los cordobeses? ¿Qué están sintiendo los cordobeses con respecto a la pandemia, al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno municipal? ¿Y cómo son las perspectivas para el año que viene? Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Viviana, gracias por invitarme como siempre. Gustavo, ¿qué está pasando con estas mediciones que estás enviando, que están haciendo? ¿Qué es lo que más vos ves que se está moviendo desde algún lugar en la percepción de la gente? Bueno, primero la dificultad de la sociedad argentina de internalizar todo este tiempo, todo este proceso de cuarentena que hemos tenido, que evidentemente no hemos aprendido nada positivo, digo por los resultados no solamente de cantidad de infectados y cantidad de muertos, que ya de por sí son bastante graves, sino por el hecho de cómo ha caído en la percepción de todos, ¿no?, en la idea de la pandemia. Pareciera que ya no hay cuarentena, que no hay pandemia, que el coronavirus fue un mal sueño, un mal recuerdo. Y la verdad es que viendo lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que seguramente va a pasar en Brasil a partir de ahora, el rebrote viene con una virulencia y con una potencia mucho mayor que el primero, y la verdad es que eso a mí me genera una doble sensación, ¿no? Es como que el deshielo del temor a contagiarnos está generando un caldo de cultivo quizás muy grave, ¿no? Y eso es lo que se nota en general, tanto en Córdoba como a nivel país, como el tema salud, como el tema sanitario, como el tema coronavirus, ha ido perdiendo protagonismo, no solamente en la primera plana de los diarios, sino además también en la vida nuestra cotidiana. Es una pena porque después de todo este tiempo deberíamos haber aprendido y no podemos excusarnos en que, yo no sabía que el distanciamiento social era efectivo, yo no sabía que usar barbijo evitaba el contagio, yo no sabía, bueno, me explico, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay un tema para los gobiernos de aprendizaje rápido, porque necesitamos, hasta que al menos tengamos la vacuna aplicada masivamente en 1 o 2 dosis, necesitamos tener un cambio de nuestro hábito, un cambio de nuestras conductas respecto a esta cuestión. Me parece que ese es la clave en la Argentina hoy, a mí me llamó tanto en Córdoba como en todo el país. A mí me llamó enormemente la atención que no estuviera dentro de las tres preocupaciones y prioridades para la sociedad el tema de la salud en la última medición que enviaste, porque digo, ¿cómo puede ser con lo que está pasando, con lo que todo el mundo, ya en la globalización no podemos echarle la culpa a nadie de que no sabíamos, de que no. Uno lee los titulares de esta mañana de Italia, han superado los 50.000 muertos y están volviendo al tema de elegir quién vive y quién no. Y acá es como si este fin de semana en Córdoba, por lo menos, se vivió como si fuera realmente el fin de semana largo de noviembre, donde no pasa nada.
Bueno, a eso me refería, el egoísmo social, la falta de solidaridad, la falta de empatía y la negación. Yo creo que en definitiva, Vivi, vivimos en una negación desde el principio, que hubo un montón de gente que hasta marchó pidiendo que se anulara la cuarentena, al principio, ¿no? Sí. Demos una del otro lado. Hubo también equivocaciones estratégicas del gobierno cuando nos mandó a una cuarentena estricta, cuando en realidad el virus estaba circulando solamente en Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Todo el país hizo cuarentena porque estaban infectados los porteños. Y ahora que el interior del país está en una situación muy complicada, es imposible decirle a la gente que vuelva a una situación de cuarentena estricta. Entonces, a eso me refería con la falta de aprendizajes, a la falta de capacitación en cuestiones de comunicación de riesgo y comunicación de crisis. Creo que las dirigencias, no solamente la política, ¿no? Las dirigencias tienen que poner barbas en remojo y actualizar sus procedimientos, sus maneras de trabajar, porque indudablemente la gente va a terminar haciendo lo que le permitan hacer. Sí. Y vos lo has descrito muy bien, ¿no? Pareciera que no hubiese un mañana y que había que salir este fin de semana que pasó a tonta y a loca, y no importa el lugar, no importa el distanciamiento, no importa barbijo, y así fue donde vimos miles y miles de cordobeses generando riesgo de contagio en toda la provincia. Sí, sí. Gustavo, la imagen del presidente, ¿cómo se fue moviendo en estos 9 meses de pandemia? Bueno, siempre a la baja hasta este mes que hemos detectado una mejora discreta. Y fíjate el valor de la palabra, ¿no? Porque nunca es mejor utilizada la palabra discreta, porque en realidad la mejora es mínima, de un punto y medio, hasta te diría que es estadísticamente insignificante o relativa, pero sí creo que alcanza a graficar que a nivel de lo que es el manejo de los grandes temas o de la agenda de discusión de la política, en el gobierno hubo un cambio de actitud. Posiblemente la carta de Cristina haya sido el antes y el después de este cambio de actitud, porque es notable cómo de discutir las zonas de vacío de poder del gobierno pasamos a discutir los grandes temas del gobierno. Entonces creo yo que lo que las mediciones hoy están reflejando es un stop en la caída de la aprobación de gestión del gobierno, y ahora está en una situación donde está todo el mundo expectante para ver qué es lo que sigue. Porque evidentemente también es cierto que están tratando de meter en los últimos 2 meses del año todo lo que la pandemia, todo lo que la cuarentena no nos dejó hacer en términos legislativos. Así que realmente es muy interesante y muy atractivo esta coyuntura. A eso quería ir. Desde el punto de vista de la oportunidad, ¿te parece que es momento para tirar el aborto sobre la mesa nuevamente? Nunca es el momento de discutir los grandes temas. De hecho, yo te diría, Vivi, hay 2 cuestiones que son interesantes. La primera es que la sociedad argentina ya discutió los temas del aborto. La discutimos todos en el 2018. Me parece que es una discusión que quedó bien saldada y que ahora de alguna manera lo que estamos viendo es el cumplimiento de una promesa electoral que el presidente Fernández le hizo a su electorado en la previa y presentó el proyecto de ley. Yo lo que creo es que estamos en una situación compleja. Creo que nadie ha previsto si la Cámara, por ejemplo, el Senado, tiene que tratar esto y no hay vacuna todavía, porque yo creo que el gobierno quiere sacar este tema bastante rápido. Nadie previó que los senadores tengan que votar cada uno desde sus provincias con todo lo que eso significa, con todas las presiones que sabemos que va a haber. Me parece que hay ahí ciertos apresuramientos. Yo, posiblemente por una cuestión de técnica legislativa y de oportunismo, hubiese hecho que el proyecto lo presentara o un diputado o un senador, ¿no? Claro. Pero, digo, porque si al final de cuentas el poroteo determina que el gobierno no logra llevar a buen puerto el proyecto de ley, es una derrota para Alberto Fernández, y no para el diputado o senador que haya presentado el proyecto. Uh-huh. Pero nunca es el tiempo de discutir las grandes cuestiones. El problema es que ahí estuvo el cambio de actitud que yo te señalaba recién. Digo, si nos manejásemos solamente por el espíritu o el ánimo o el humor de la oposición, que te va a decir que no a todo, no se podría hacer absolutamente nada. Me parece que el gobierno entendió parte de ese clima de opinión y empezó a manejar su propia agenda también. Gustavo,
nos vamos a Córdoba ahora, a esta Córdoba que económicamente está tan complicada, que ha pedido más tiempo el gobernador para poder renegociar la deuda en dólares que tenemos, para que no entremos en un default técnico. A esta Córdoba que a pesar del coronavirus también tiene marchas constantemente, tienen a los médicos en pie de guerra, donde no se sienten reconocidos, donde no tienen los aumentos que quisieran, donde el gobierno está diciendo que todo lo que tenía que hacer ya lo hizo. Una Córdoba que está costando que vuelva a encaminarse, que vuelva a funcionar esa maquinaria tan particular que tiene nuestra provincia, con sectores que si bien no han sido tan afectados por la pandemia, llámese campo, agrícola ganadero y demás, alimenticio, otros sectores que sí, como la automotriz y demás, han sido muy afectados. ¿Cómo está hoy la imagen de Schiaretti en Córdoba? Bueno, sigue teniendo niveles muy altos de aprobación, lo cual no significa que la sociedad cordobesa no esté registrando el panorama que bien estás describiendo vos. En el fondo yo creo que a Schiaretti le valoran muchísimo, sobre todo el promedio de las 3 gestiones, no tanto esta última, por las dificultades, el contexto del coronavirus, pero sí tuvo un descenso de 20, 25 puntos a lo largo de toda esta pandemia, que es lógico y es normal. Fíjate que el gobierno de Alberto Fernández cayó casi 40 puntos desde el principio de la pandemia. Y te diría que no hay oficialismo en el país que no haya tenido una merma en su capital simbólico por la consecuencia, ¿no?, de la cuarentena en la sociedad. Ahora bien, eso no significa que no podamos hacer este análisis que te voy a hacer ahora. El cordobesismo, tal cual lo concebimos desde la época del Pocho Angelós, el concepto de isla, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos la potencia, nosotros somos el motor productivo, el corazón del país. Ese fue el ayornamiento que le dio De la Sota. Digo, hoy yo creo que ese cordobesismo está realmente agredido. ¿Por qué? Porque creo que estamos ante las puertas, y no digo que sea el año próximo ni dentro de 2 años, ¿no? Me estoy refiriendo a que es una cuestión de época, que el cordobesismo está posiblemente trabajando una nueva piel. Mirá, el cordobesismo político pragmático, del cual se ufanaba José Manuel de la Sota, creo que murió con él. El cordobesismo mediático se fue con Mario Pereira, de alguna manera. El cordobesismo financiero productivo está hoy cuestionado por la figura de Nadine Argañarás, la cueva y las facturas truchas, y la cantidad de dólares en negro que él tenía. Digo, ese modelo de despotricar contra el Estado por los impuestos y evadir al mismo tiempo mientras despotrico contra el Estado, me parece que conforma de alguna manera también ese perfil del cordobesismo productivo financiero que también está hoy en declive. Te diría que el cordobesismo eclesiástico es el único que se mantiene en pie, con poder real y concreto, y esto a mí me hace pensar, Vivi, que estamos, insisto, en la idea de un cambio de época. Esto no significa que el peronismo en el poder no pueda tener continuidad, porque tiene buenos dirigentes, pero fíjate vos qué momento de la historia donde la renovación en la provincia de Córdoba pasa por Mario Negri y Luis Juez, ¿no? Sí. Como para conformar una visión del problema de que a lo largo de la historia de estos últimos 20, 25, 30 años, el cordobesismo fue una buena respuesta endógena, o sea, hacia adentro de la provincia para conformarnos, pero no le ha resultado en términos prácticos a la provincia para mantener y mejorar su estatus relativo en el concierto de las provincias del país. La gente, el cordobés, que es tan odioso con los Fernández, llámese Alberto, Cristina, ¿qué espera de Schiaretti con respecto a esta tensa relación que están teniendo? Yo creo que el peronismo nacional, en sus distintas variantes, el Fernández, kirchnerismo, siempre se han equivocado en la forma en la cual trabajan la provincia de Córdoba. Y te diría, Viviana, sin temor a equivocarme, que el peronismo nacional se ha conurbanizado tanto en sus intereses políticos que es como que no terminan de comprender por qué en Córdoba hay un antikirchnerismo tan militante y tan popular al mismo tiempo. Porque si vos te pones a ver los resultados de la última elección,
en Córdoba fue el lugar de mayor resistencia al kirchnerismo, ¿no? Sí. Y ha tenido características transversales, porque no es solamente una clase que vos podés decir los ricos están en contra o el campo está en contra, no, esto es algo transversal. Y creo que los desacuerdos arrancan de esa vez que Zanini decidió no enviar la gendarmería, que ya estaba prestada en Jesús María, cuando fue el levantamiento policial en el 2013. De ahí para acá, creo que es una comedia de enredos, creo que siempre Córdoba ha salido perjudicada de esta falta de visión del peronismo nacional, de la verdadera idiosincrasia, y creo que ese cordobesismo del que hablábamos recién también trabajó para que no lo pudieran entender, ¿no? Totalmente. Es como una especie de diálogo de sordos. Aspiro a que desde Buenos Aires entiendan esa lógica, ¿no? Que entiendan de que la provincia tiene por allí algunas cuestiones que no son equiparables a otros distritos, que tiene sus particularidades, que aporta en gran medida al movimiento productivo y económico del país y que merece un trato diferencial. Yo creo que con eso alcanzaría, no te digo para que el kirchnerismo tenga una buena ratio electoral en la provincia de Córdoba, pero sí por lo menos para generar un mejor clima político, que es lo que realmente necesitamos también. Claro, a eso iba yo, porque dada hoy la situación y esa inquina que tienen los cordobeses con los Fernández, con el kirchnerismo, bueno, Alberto dice que no hace albertismo, entonces, bueno, con el kirchnerismo en particular, no sé si le perdonarían a Schiaretti un paso en falso con respecto a eso. Yo creo que, a ver, en la mirada del gobierno nacional ellos no han discriminado a Córdoba, no le han dado un trato peor o diferente al que le han dado al resto de las provincias argentinas. No se nota, como en otras administraciones, particularmente que le dan más a una provincia y en detrimento de otras, ¿no? Me parece que en ese sentido el gobierno de Alberto Fernández hacia Córdoba ha sido correcto, un trato igualitario al resto de los gobernadores. Lo cual no implica tener una mirada hacia adelante de la política también, porque Córdoba es uno de los distritos más grandes y más importantes, que tiene además una representación simbólica muy fuerte. Vuelvo a insistir, es el lugar en donde el antikirchnerismo se manifiesta con características inusualmente populares y te diría hasta militantes. Entonces, sería de buen tono que el gobierno nacional trabaje una estrategia diferenciada. Evidentemente que hoy Cambiemos tiene por delante el desafío de la unidad, ¿no? Sí, Juntos por que el no es Cambio en poco. Córdoba viene repitiendo elecciones de 50%, viene repitiendo elecciones para presidente de entre el 60 y el 70% en los últimos tiempos, pero después, a la hora del poder provincial, es como que no logran construir nada por la presencia de Schiaretti. Entonces es como una especie de triángulo que el que logre descifrar bien cómo se va a presentar a futuro va a tener una ventaja estratégica enorme, pero fíjate, a nivel nacional el valor de la unidad. Si Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba no logra articular un esquema de unidad, bueno, Schiaretti va a seguir teniendo muy importantes en la medida que Juntos por el Cambio no logre unidad. Digo, a eso me refería cuando te decía lo del concepto del cordobesismo pragmático de la Sota, ¿no? La Sota por ahí tenía una mirada más de equilibrio en el juego del poder con la oposición, que Schiaretti obviamente no la tiene, porque hoy si vos analizás el mapa del poder en la provincia de Córdoba, Río Cuarto, Córdoba Capital y el gobierno de la provincia y las principales intendencias, San Francisco, Villa María, son todas del peronismo. Gustavo, ¿cómo lo ves a Yarlora? ¿Cómo lo ve la gente a Yarlora? Que bueno, que recibió un municipio, como él dice, detonado y encima a los 2 meses pandemia. Y bueno, y ha logrado hacer un corte con respecto a los empleados municipales en los sueldos, en los costos que tiene para el municipio la masa salarial de los empleados, pero bueno, que con toda esta coyuntura, ¿cómo lo ven los cordobeses? Yo creo que Martín Yarlora tiene la enorme ventaja, Viviana, de ya saber de qué se trataba el trabajo de intendente, ¿no? Me parece que desde el momento 1 él asumió con una consigna que es la de hacer eficiente la maquinaria municipal. Y me parece que está yendo de menor a mayor y creo que a pesar de todo ese contexto de dificultades, él tomó, me parece, una actitud correcta de defender a los vecinos de la ciudad, ¿no? En detrimento quizás de
esa corporación que es el Sindicato de Empleados Municipales. Ahí hay una pelea de intereses muy concreta que el intendente ha resuelto mayormente, al menos ante la opinión pública, favorablemente hacia él, y estoy viendo de algún modo que él está consolidando un posicionamiento de generar confianza, a pesar de que todavía, te diría, las relaciones con la totalidad de la sociedad cordobesa se están descubriendo, ¿no? Mutuamente. Claro. Pero, a ver, si te tuviese que dar un puntaje, creo que hoy es un intendente de 7 puntos, de acuerdo a la opinión pública, que tiene todavía algunas cuestiones pendientes, ¿no? Hay que ver y revisar sus promesas de campaña, cómo van a llegar hasta el final, pero indudablemente que además él tiene otra característica, que es la de ser uno de los dirigentes del espacio del oficialismo provincial con mayor proyección y mayor posicionamiento. Entonces, todo el mundo también trata de cuidarlo porque es un dirigente que tiene una gran proyección y tiene que además hacer una buena gestión en la ciudad. Gustavo, ¿qué pasa hoy? Porque lo que va a pasar dentro de un año lamentablemente no lo sabemos, pero hoy, ¿cómo se ve en perspectiva la elección de 2021? Bueno, hay que entender primero que no es lo mismo diputados que senadores. En diputados te diría, el problema más grande lo va a tener la oposición actual, porque hace 4 años hicieron su mejor elección. Claro. Todo el tiempo que gobernó Macri, ese 44% que sacaron en la legislativa intermedia no lo van a volver a repetir bajo ninguna circunstancia, con lo cual van a sufrir una pérdida considerable de diputados nacionales. Por el contrario, el peronismo, kirchnerismo, el Frente de Todos, va a tener una cosecha, aún suponiendo una elección mala, aún suponiendo un empate, ejemplo, que puedan empatar en 40 puntos en las elecciones del año próximo, el Frente de Todos va a mejorar su situación relativa y va a pasar a tener mayoría propia en la Cámara de Diputados en los 2 últimos años de mandato de Alberto Fernández. En la otra Cámara el panorama es distinto, porque esa mayoría, relativa mayoría que hoy tiene el Frente de Todos, está conformada con aliados, ¿no? Que posiblemente, por ejemplo, te voy a dar el caso de Chubut. Chubut, los 3 actuales senadores nacionales están en el marco del oficialismo del Frente de Todos. Pero en la elección del año que viene, posiblemente Cambiemos de Chubut o Juntos por el Cambio, en esa provincia, logre salir segunda, con lo cual ya el oficialismo va a perder un senador. Así que imaginemos la pelea distrito por distrito, y yo no sé si el Frente de Todos va a lograr mantener esa mayoría relativa que tiene, y me parece que ahí está el punto de fricción más importante que se proyecta incluso sobre la provincia de Córdoba, ¿no? Digo, el senador nacional, te diría, en la provincia de Córdoba, es mucho, pero mucho más importante que cualquier lote de diputados nacionales que eventualmente pueda ofrecer en una negociación el gobierno, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar nuevamente en entrevista. Hacía mucho que no venías, suele venir Paola, tu socia, tu esposa, así que muchas gracias, Gustavo. Ahora ya sabemos más o menos cómo estamos ubicados en esto de las percepciones de la gente, y me quedo con este tema de una palabra que dijiste al principio. Estamos como en un estado de negación, de que el coronavirus ya pasó, de que fue un mal sueño, de que no está más. Por favor, desde todos los lugares tratemos de que no sea así, tratemos de cuidarnos, leamos lo que está pasando en el mundo entero para saber cómo poder hacer que eso no vuelva a ocurrir acá en Argentina. Chao, Vivi, muchas gracias como siempre. Agradecido. Buenas noches. Me quedo con la frase de Gustavo Córdoba, donde dice que la sociedad está como en un estado de negación con respecto al coronavirus. Por favor, despertemos, tengamos responsabilidad individual, cuidémonos para cuidar al otro. Buena semana, buenas noches.